Todas las tareas. Gracias, compañero. Ay, disculparán, ¿no? La falta de conocimiento de uno. No, no, estamos aquí para ayudar entre todos. Estamos para servirle. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me escuchan ahí? Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Se le escucha Buenas muy noches. bien. Buenas noches, licenciado. Fuerte y claro. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará en ese caso de revisar la plataforma. De igual manera, no se olvide, por favor, de presentar su documentación, ¿no? Actas, certificados, documentos, bases de... En este caso, no se olvide directamente para que ustedes en este caso puedan igualarse en el tema de los documentos, ¿no? Recordemos directamente que nosotros ya estamos en segundo, ya vamos a pasar directamente a tercero y obviamente pues para ello necesitamos tener todo al día, ¿no? De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las limitaciones de la democracia dentro de la persistencia de exclusiones sociales, ¿sí? Vamos a fortalecer directamente este contenido, sobre todo destacando los problemas sociales directamente que tiene nuestra sociedad, ¿no? Como ustedes saben, los estereotipos todavía se mantienen y eso son problemas que no nos han permitido mantener una sociedad de convivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema de la discriminación, ¿sí? Si nosotros hablamos, este problema prácticamente se enfoca en todo el planeta. Es decir, ¿existe la discriminación en Estados Unidos? Sí, Sí, profe. Sí, licenciado. demasiado. En muchas partes del Ok, mundo. muy bien. Si hablamos Licenciado. de España, de Italia, de Alemania, ok. Entonces, miren, prácticamente son países que a pesar de ser desarrollados, en este caso, en principios, en valores, en tecnología, todavía directamente estos problemas no han sido totalmente erradicados, ¿no? Y obviamente la discriminación están en todos los parámetros de las sociedades en el mundo, ¿no? Directamente podemos establecer de que existe la discriminación, en este caso, en el trabajo, en el deporte, en la música, inclusive directamente dentro de nuestros hogares en algunos casos, ¿no? Entonces, prácticamente son situaciones bastante difíciles en donde no nos permiten mantener una democracia participativa, pero sobre todo el valor fundamental de el respeto en general, ¿no? Bueno, alguna vez se establece mediante estudios directamente realizados en Europa en donde se establecía de que al menos una vez en nuestra vida todos nosotros hemos sufrido pues algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son problemas que nosotros directamente no hemos logrado erradicar, pero sobre todo prácticamente se basa directamente en los valores que nosotros podemos identificar, ¿no? Que prácticamente son los valores esenciales que nosotros debemos aprender a construir nuestra sociedad con la finalidad de erradicar esos problemas, ¿no? Ahora, la exclusión. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación la señorita María Becerra, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. La Buenas exclusión. noches.
La exclusión significa marginación de una persona o un grupo social. Exclusión que puede ser económica, social, cultural, religiosa, étnica, etc. Cuando las personas no pueden satisfacer todas sus necesidades y por tanto no ejercen derechos. Decimos que se encuentran en una situación de exclusión social. Rojas 2014. Gracias, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente, 10. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? La exclusión como tal prácticamente es una situación en donde logramos establecer lo que es una marginación a un grupo, a una persona que prácticamente puede establecer una realidad muy diferente a la nuestra, que puede ser directamente económica, social, cultural, religiosa y étnica también, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí también podemos establecer de que afecta a la condición de derechos que nosotros tenemos como ciudadanos en general, ¿no? Hoy en día nosotros podemos ver que dentro de la aceptación, dentro de el compromiso de los países en donde debemos incluir directamente la participación de todas las personas en todos los parámetros, prácticamente ha logrado tener un gran desarrollo en los últimos años, ¿no? Sin embargo, de hace 50, 70, 80 años atrás, la situación era bastante complicada, ¿no? Para muestra un botón. Hoy en día, directamente, uno de los estereotipos que se han logrado poco a poco a erradicar, prácticamente era el estereotipo, ¿no? Que se establecía que el hombre directamente se encargaba, en este caso, de trabajar, de traer el dinero al hogar, mientras que la mujer directamente se encargaba de la crianza de los niños, de las actividades en el hogar, y que prácticamente bajo ese estereotipo se cumplían esas actividades en tanto para el hombre y la mujer, ¿no? Sin embargo, a condiciones diferentes, en esos años prácticamente podemos establecer de que toda la sociedad se ha vuelto directamente una sociedad de participación, ¿no? En donde todos directamente podemos participar. Ahora directamente no solo el hombre es encargado de traer lo que es el dinero, los recursos directamente para el hogar, para, en este caso, para la crianza de los niños, sino también las mujeres, ¿no? Entonces, en este caso existen mujeres que trabajan, que ganan inclusive mejor que los hombres directamente ya no trabajamos directamente afuera, sino más bien trabajamos también en casa y también ayudamos al cuidado de los niños en general, ¿no? Y en algunos casos muy pequeños, por decirlo así, existen hombres que cocinan muy bien, ¿sí o no? Sí, Lisa. Sí. Claro, Sí, cómo no, profe. claro que Ok. sí. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente nos vuelve una sociedad de convivencia, de participación, ¿no? En igualdad de condiciones. Entonces, si bien es cierto, hace 80 años atrás la situación era difícil, el estereotipo era bastante marcado, y prácticamente podemos ver que la situación tanto de matrimonio, de los compromisos, prácticamente eran muy fuertes. Aquí directamente podemos establecer que la sociedad de cierta manera también era bastante machista. Sin embargo, pues todos esos parámetros se han ido cambiando con el pasar del tiempo, ¿no? Obviamente con la finalidad de que todos los seres humanos, de que todos podamos vivir en armonía y en convivencia, ¿no? Obviamente pues estableciendo parámetros sumamente importantes como el respeto, ¿sí? Que siempre debe primar en todos los aspectos y en todos los parámetros, ¿no? Muy bien, la exclusión. Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación, el señor o la señorita. Muy bien. Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana, por favor. ¿Estamos ahí? Licenciada. La exclusión. Esta exclusión social puede darse por factores laborales, educativos, tecnológicos, de capacidad personal, información, protección social. Así se impide que las personas tengan una participación plena dentro de un estándar básico de calidad de vida que les permite disfrutar de una vida digna. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Diez. Muy bien. Entonces, miren, prácticamente la exclusión
se da en la mayoría de los parámetros dentro de nuestra sociedad, ¿no? Hablando directamente de factores laborales, educativos, tecnológicos, ¿sí? Que prácticamente detallan nuestra vida diaria, ¿no? Podemos eventualmente establecer prácticamente en condiciones, en este caso, ¿sí? Muy fuertes en tema laboral, en tema del deporte, y también podemos hablar un poquito de la música, pero sobre todo actos que prácticamente son bastante fuertes dentro de las escuelas, los colegios, directamente es el bullying que se le conoce, ¿no? Entonces, parte directamente de la exclusión detalla la situación dentro del crecimiento de nuestros niños, ¿no? Por ende, es muy importante indicarles el comportamiento que ellos deben tener, el respeto, la consideración, la amistad, ¿sí? Que podamos directamente fortalecer en ellos, ya que a medida que ellos sigan creciendo, podrán entender directamente el compromiso y el valor directamente de la convivencia, ¿no? Entonces, es muy importante prácticamente de que los jóvenes, los niños como tal, prácticamente conozcan de estos valores y sobre todo directamente busquemos una sociedad de participación, ¿no? Donde todos podamos participar, donde todos directamente podamos establecer una convivencia bastante bonita, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿nosotros podemos marginar a alguien? No, Claro que no, no. no. Ok, muy bien. ¿También tiene lo que son Claro que no, normativas de licenciado. sanción por parte del Estado? Sería falta de ética y educación. Ok, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto directamente, lo que es la marginación, nosotros no debemos realizarlo bajo ningún parámetro, ¿no? Es decir, todos podemos practicar cualquier deporte, todos directamente podemos escuchar todo tipo de música, todos directamente podemos vestirnos como nosotros directamente lo queramos así, ¿no? Entonces, miren, son parámetros en donde cada uno de nosotros es un mundo diferente, ¿no? Y obviamente cada uno de nosotros debemos adaptarnos a nuestra sociedad. Por ejemplo, hoy en día existen bastantes participaciones de parte de las culturas muy hermosas que tenemos aquí en el Ecuador en la política, ¿no? Que de antes, 50, 70, 80 años atrás, realmente era muy difícil que ellos lograran participar, ¿no? Entonces, dentro de las condiciones de nuestras culturas, existen representantes, ¿no? Que participan directamente por el tema de concejales, por el tema de alcaldes, por el tema directamente de prefectos, por el tema directamente de asambleístas, pero también nos hace falta directamente en algún momento tener algún representante indígena en la presidencia, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido presidentes indígenas. No, Licen, hasta No, ahora que licenciado. tenga conocimiento, no. Muy Que bien. hayan participado de la presidencia, pero no de tener presidente indígena. Ok, muy bien. ¿Hemos tenido en este caso algún presidente afrodescendiente? Tampoco. No, profe. No, licenciado. Tampoco, Ole. licenciado. Ok, muy bien. Entonces, miren, si bien es cierto, parte directamente de la democracia y de la convivencia que puede existir, es esto, ¿no? Es dar participación a que todos tengamos las mismas posibilidades, los mismos derechos, sin importar las condiciones económicas, ¿no? Entonces, todos podemos participar en igualdad. Entonces, miren, a este punto directamente necesitamos que en algún momento, ¿no? También tengamos lo que es la representación de un presidente afrodescendiente, de un presidente indígena, ¿sí? Y también en este caso de una mujer presidenta. ¿Hemos tenido alguna vez alguna mujer que sea presidenta en nuestro territorio? Hubo una encargada, pero Sí, ¿Encargada? Rosalía Arteaga. La Arteaga, por un día de Rosalía Arteaga. presidenta. ¿Qué tiempo estuvo Rosalía Arteaga? Un día. Por un día de presidenta. Ok, muy bien. Prácticamente, pues, el tiempo bastante corto, por decirlo así, ¿no? Cuando directamente estuvo en el cargo. Entonces, miren, si bien es cierto, también en algún momento tenemos que tener lo que es la representación prácticamente de estos grupos, ¿no? Y eso fortalece directamente nuestra forma de convivencia, ¿no?
de igual manera en el deporte, en la música, ¿sí? Nuestras mujeres en este caso se han logrado adaptar a nuestra sociedad y los hombres de igual manera pues a mantener una convivencia en derechos, ¿no? Muy bien, la inclusión en las sociedades. ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor el señor Edwin Neira? ¿Estamos ahí? Licenciado, dígame que soy. Muy bien, ayúdame con la lectura que tenemos en la pantalla, por favor. Ya. Incluso en las sociedades democráticas, la exclusión social es una barrera respecto a oportunidades económicas, sociales o políticas. Una sociedad que se concibe como democrática debe enfocarse en el principio de igualdad para las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo y de participación política. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bien, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros directamente podemos establecer en este caso que la sociedad, ¿sí? Debe basarse en el principio de la igualdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la igualdad? Que no, la igualdad significa que no debe haber inclusión La para igualdad nadie, que todos por de igual. Ah, ok, muy bien. Entonces, miren, realmente en este caso podemos establecer que la sociedad como tal debe garantizar la igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en este caso podemos establecer de qué es el principio que nosotros debemos establecer dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros barrios, dentro de nuestras sociedades y sobre todo dentro de nuestras autoridades como tal, ¿no? Entonces, es decir, que todos tenemos la igualdad en igualdad de condiciones, todos los seres humanos, tenemos derechos, tenemos obligaciones y también tenemos normativas de sanción, ¿no? Por ejemplo, si un ciudadano comete algún error, comete alguna equivocación, tiene que directamente ser, en este caso, enjuiciado bajo las normativas de nuestro territorio, ¿no? Independientemente sea de la clase económica alta, baja, puede tener directamente una orientación religiosa diferente, pueda directamente tener principios o valores fuera de la sociedad, es decir, todo directamente debe ajustarse en nuestra sociedad en base a la justicia, ¿no? Entonces, sin importar color de piel, sin importar rasgos económicos, prácticamente son juzgados en igualdad de condiciones, ¿no? Pero otro problema fundamental que existe, en este caso dentro de la justicia, es la corrupción, ¿sí? Entonces, la corrupción prácticamente es un problema en donde genera lo que son beneficios en diferentes grupos, en diferentes élites, nada más, en donde prácticamente no permite que el crecimiento de la igualdad sea en condiciones equitativas, ¿no? Ahora, vamos a determinar otros parámetros dentro de la sociedad. ¿Me ayuda, por favor, en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ignacio Ayaica? ¿Estamos ahí? Dice la inclusión en sociedades. Sin embargo, en realidad, grandes sectores sociales se encuentran en situación de pobreza, abandono, discriminación, analfabetismo, insalubridad, factores que determinan su inclusión social. Martínez 2011, y a la hora de elegir representante, esta situación de marginación del grupo social se reproduce, la persona son vistas como votos donde los partidos políticos diseñan mensajes de campaña para conquistarla a través de ofrecimientos, resolver sus problemas. Ok, muy bien. 10, muchísimas gracias, señor José. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que prácticamente otros problemas de nuestra sociedad
que es la pobreza, el abandono, el analfabetismo, en este caso las condiciones de vida bastante debilitadas, sí, prácticamente generan formas de exclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en las ciudades tenemos directamente más acceso a la tecnología, al internet, a las redes sociales, prácticamente la situación del campo varía bastante, ¿no? Aunque en la actualidad podemos establecer de que la mayoría de las personas en el campo ya cuentan directamente con aparatos tecnológicos y también cuentan con redes sociales, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será que todos tenemos un celular? No todas las personas. Sí, licenciado, todos, sí. ¿Sí o no? Sí. Ok, muy bien. ¿Será que todos en este caso tenemos redes sociales? No. No, licenciado. Casi No, no. No. ok, en este caso podemos establecer, ¿no? Que prácticamente la mayoría, sí, de la sociedad, hablando de la ciudad en general, mantienen lo que son redes sociales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos en este caso de el campo, la situación cambia bastante, ¿no? A pesar de que en el campo directamente las personas se han adaptado a la tecnología, también existen un pequeño porcentaje de que no tienen redes sociales o peor aún directamente un celular, ¿no? Entonces, eso es parte directamente de la exclusión que puede existir, ¿no? Ahora, otro problema, el analfabetismo. ¿Será que todos sabemos leer y escribir correctamente? No, Hay mucho No, profe. analfabetismo No, licenciado. todavía en la sociedad. Todavía Licenciado. falta mucho. Ok, muy bien. Entonces, miren, a pesar directamente de que las condiciones de educación de igual manera no nos permite directamente adaptar a nuestra sociedad, nos permite de igual manera tener acceso a la educación de cierta manera, no todos directamente gozamos de ese privilegio, ¿no? Obviamente, más en el sector del campo, que hay personas directamente que hasta el día de hoy no sabemos directamente leer, escribir correctamente, y eso directamente debe establecerse el Estado como garantía de mejorar las condiciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces, el Estado como tal debe garantizar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo directamente a todos los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Y eso directamente incluye de que la educación directamente sea para todos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que en este caso la discriminación también está en la educación? ¿Será que todos tenemos derecho a estudiar o no? Sí, Todos tenemos Sí derecho. tenemos derechos todos, profe. Sí, el derecho a estudiar sí tenemos todos. Ok, muy bien. Entonces, miren, a ese punto directamente establece, ¿no? De que la educación es universal, ¿sí? Y que obviamente todos tenemos el derecho de estudiar, ¿no? Todos tenemos el derecho directamente de aprender, de esforzarnos, de obtener títulos, de, en ese caso, seguir avanzando en el tema de teorías, de disciplinas. Bueno, en este caso nos permite que la educación sea garantía para que directamente todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de seguir estudiando, de seguir conociendo directamente las disciplinas y cómo avanza el mundo en general, ¿no? Por ende, la educación es la herramienta más fuerte directamente para que los valores, los principios, ¿sí? Y sobre todo la parte democrática se fortalezca, ¿no? Porque la educación establece lo que son valores. Valores de identidad, valores de comportamiento y sobre todo en la educación nosotros aprendemos a establecer lo que son normativas de convivencia, ¿no? Muy bien, ahora, ¿a quién elegir? ¿Me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda por favor la señorita María Macrina Chusín? ¿Estamos ahí? Señorita María Macrina, no, no estamos. ¿Sí? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, por favor. Ayúdeme con la presentación, señorita María Macrina. ¿A quién elegir?
Señorita Macrina, ¿sí? ¿Sí estamos ahí? Sí, Por favor. Te ayudo. Señorita Macrina, ¿sí? ¿No? no, no se puede. No se puede. Muy bien. Sin participación. ¿Me ayuda, por favor, la señorita? A ver, regalemos un segundito. Aquí tenemos. Señorita María Carmen, por favor. Dicen buenas noches. Buenas noches. Ya. ¿A quién elegir? La otra parte de la democracia es la de los representantes, que actúan por delegación popular en la toma de decisiones importantes para el país. El problema es a quienes se elige. Se opta por personas propuestas por los movimientos o partidos políticos. Las experiencias históricas han demostrado que en varias ocasiones los candidatos representan a grupos por poder que pueden pagar las campañas electorales, aunque también se han presentado líderes sociales y políticos que representan intereses populares. Gracias. Ok, mi estimada, muchísimas gracias. Díaz. Muy bien, entonces, bien, prácticamente parte de la participación es que nosotros podamos elegir a nuestros representantes sin ningún tipo de sometimiento, sin ningún tipo de obligación, sino más bien en base a nuestras condiciones, en base directamente a nuestros principios ideológicos, ¿no? Por ende, nosotros cuando vamos a elegir representantes, vamos a elegir directamente lo que son autoridades, lo hacemos con toda la libertad y sobre todo directamente con todo el compromiso, en este caso, de cambiar lo que son parámetros en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, elegimos autoridades, elegimos partidos políticos, elegimos directamente a representantes que siempre se apeguen directamente a nuestros pensamientos políticos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros en este caso somos los partidarios, directamente de los partidos políticos, pero sobre todo garantizamos lo que es nuestro voto a estos representantes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, parte de la convivencia, parte de la igualdad, parte directamente de la inclusión es que todos directamente participemos en el voto, ¿no? Entonces participamos directamente desde una cierta edad hasta una cierta edad, participamos en este caso hombres, mujeres, sí, en este caso donde directamente nosotros damos lo que es el voto para que existan lo que son grupos sociales, representantes políticos, en este caso, que logren representarnos como autoridades, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos establecer que prácticamente la participación ciudadana es el eje fundamental de toda sociedad, de toda participación, de todo gobierno, de todo Estado, en donde garantice lo que es una convivencia armónica, ¿no? Entonces, si existe algún problema, alguna situación bastante difícil dentro de nuestro territorio, el factor fundamental y el cambio trascendental es el diálogo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando existen conflictos, tal vez entre candidatos, entre alcaldes, entre autoridades, prácticamente se establece que el diálogo es la manera más viable en donde podamos solucionar lo que son los problemas, ¿no? Además de eso, directamente se establece la educación en valores que nosotros debemos tener con la finalidad directamente de mantener una convivencia y así generar lo que son ciudadanos sumamente importantes, ciudadanos directamente que garanticen transformar nuestra ciudad, ¿no? Entonces, directamente cuando nosotros hablamos con los niños, los jóvenes, les invitamos directamente a mantener un buen comportamiento, de ser personas ejemplares, de tener buenos valores, en este caso de ser solidarios entre los compañeros, de evitar directamente y totalmente lo que es el bullying, sino más bien mantener una sociedad en base directamente al compromiso de la amistad, ¿no? Entonces, básicamente, valores bien pequeñitos que son formados directamente dentro
de la niñez, en este caso de los jóvenes, y eso a medida que los jóvenes sigan creciendo, eventualmente se les va a establecer como principios de normativa, ¿no? Y eliminar por fin, en este caso, lo que se conoce problemas del racismo, problemas directamente de la discriminación, ¿sí? Problemas directamente de abusos de poder, evitar también lo que son maltratos, evitar directamente lo que son conflictos y sobre todo, pues, estereotipos que nosotros hemos logrado cambiar con el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ya no estamos directamente en una situación de ofender a nadie mediante golpes, sino más bien mediante el diálogo. Entonces, sí tenemos en este caso inconvenientes con familiares, amigos, compañeros, en ambientes que nosotros nos desarrollemos. Realmente la parte fundamental de crecimiento es el diálogo, ¿no? Y ofrecer también lo que son disculpas, porque obviamente no todos somos perfectos, o somos perfectos todos. No, tenemos errores. No, licenciado. Muy Tenemos bien. errores. ¿No nos equivocamos nunca o sí? Sí nos equivocamos. Sí nos equivocamos. De vez en cuando. De vez en cuando, muy bien. Entonces, si bien es cierto, pues, no todos somos perfectos, todos nos equivocamos, todos a veces fallamos, como dicen por ahí, a veces sin querer, pero parte fundamental del principio de lo que es el crecimiento del ser humano prácticamente es la honestidad, ¿no? Entonces, si nosotros cometemos un error, ofrecer una disculpa, y eso permite tanto el crecimiento del desarrollo personal de una persona, como a mejorar también el ambiente, ¿no? Y como ustedes saben, pues nosotros somos moneditas de oro, eventualmente habrá partes y partes que tal vez directamente no tengamos una buena aceptación, pero todo directamente basándose en el margen del respeto, vamos a tener una sociedad de convivencia, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olviden, en este caso, revisar la plataforma, revisar las tareas. De igual manera, no se olvide, por favor, revisar la documentación y, en este caso, tratar de estar al día en las lecciones correspondientes. Recuerden que ustedes directamente ya avanzan a tercero, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud, me avisan, por favor. Recuerden que aquí estamos siempre para apoyarnos, ¿sí? Una bonita noche, un bonito día y pues nos veremos la clase siguiente. Sí, cuídense mucho, una excelente noche. Buenas noches, Muchas gracias, Lice. Lice. Buenas noches. Gracias, igualmente. Gracias, licenciado.